Por favor, me indican cuándo puedan ver mi pantalla, si son tan amables. Ya, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, la semana pasada, si ustedes recuerdan, vimos un ejemplo donde nuestra aplicación Wearable consumía un servicio de tipo REST y bueno, implementamos un par de métodos, uno que consultaba un objeto de tipo JSON sencillito que describía un mensaje, ¿no? Y lo imprimíamos ahí en nuestro wearable, en nuestra pantallita, y luego implementamos un segundo método que recuperaba una pequeña colección de documentos y mostraba el número de documentos recuperados y pues, por ahí mostraba uno solito, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, como yo les decía, pues es verificar precisamente que no siempre vamos a encontrar estructuras de tipo JSON de esta manera, distribuidos de esta manera, sino que vamos a encontrar estructuras un poquito más intrincadas, ¿no? Con obviamente un número de datos mayor y que está dispuesto de tal manera que no podemos leerlos tal cual leímos los mensajes que vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, permítanme un momentito, por favor. Ahorita aquí les muestro la pantalla. Acá está. Ok. Ok, entonces, la clase pasada lo que estuvimos viendo precisamente era un servicio REST que devolvía un número, una colección de documentos y los documentos que nosotros recuperábamos le mostraban de manera general 4 tipos de atributos, ¿no? Uno que contenía un valor entero que correspondía al ID del usuario, un atributo adicional también de tipo numérico que contenía el identificador del mensaje, otro atributo ya de tipo cadena, de tipo string, que contenía como tal el título del mensaje, y otro atributo también de tipo string, llamado body, que como tal contenía el cuerpo del mensaje. ¿Ok? Estuvimos también explorando algunas otras opciones de este sitio que se llama, acuérdense, JSON Placeholder. Este sitio lo ocupan muchos desarrolladores de aplicaciones móviles, pues para maquetar la manera que van a estar operando sus aplicaciones. Encontramos dentro de esto también estructuras un poquito más intrincadas, como yo les mencionaba. Y por ejemplo, aquí en pantalla ahora estamos viendo una estructura que se llama, una colección de documentos que se llama usuarios, ¿ok? Users, se muestra en la parte superior, ¿ok? Si nosotros observamos la estructura de este documento, pues evidentemente ya no encontramos nada más 4 atributos, ya encontramos un número mayor de atributos, ¿sale? Y dentro de algunos de estos atributos, nosotros encontramos nuevamente una colección de datos, como por ejemplo es el caso de address o dirección, donde encontramos, por ejemplo, como atributos street o calle, el departamento suite, la ciudad o city, como está aquí escrito, el zip code o código postal. Y luego encontramos dentro de esta misma estructura otra subestructura, otra pequeña colección, donde viene un documento que contiene los datos de geolocalización, ¿ok? LAT, que corresponde a latitud, y LNG, que corresponde a la longitud, que son datos que nosotros ya vimos en un ejemplo pasado, ¿no? Bueno, entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, pues ya no encontramos simple y sencillamente una pequeña colección de atributos lineales, sino que ya encontramos aquí más estructuras intrincadas dentro de otras, de tal suerte que ya no los podemos consumir igual,
Y normalmente así vamos a encontrar muchos o la gran mayoría de los servicios web de tipo REST contienen o resuelven y nos proporcionan estructuras de este tipo, ¿no? No estructuras lineales, sino estructuras que vienen intrincadas dentro de otros documentos y así, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a ver cómo consumimos este tipo de estructuras para que yo pueda acceder a toda la información contenida en un solo documento. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta aquí, digamos que en la parte superior, el primer atributo de cada uno de los documentos es ID o ID, ¿sale? Y corresponde a un valor numérico, ¿sale? Y dependiendo de ese valor numérico, pues nos muestra los datos de un usuario en particular, ¿ok? De tal suerte que si nosotros acá en la parte superior, por ejemplo, quisiéramos acceder a los datos de un usuario que tiene, por ejemplo, como número de identificación un 15, por ejemplo, vamos a ver si existe, no existe, entonces seguramente nada más a llegar hasta el número 10, ¿vale? Bueno, entonces ya estamos viendo en la parte superior donde se encuentra nuestra barra de direcciones, cuál es la manera correcta en que nosotros podemos acceder a una tarjeta informativa con los datos de un usuario, dependiendo de su identificador, ¿ok? Y eso se hace a través de un atributo adicional en la parte de la URL de tipo GET que se llama ID, ¿no? Y ese ID, al coincidir con este identificador dentro del documento, entonces nos muestra los datos de ese usuario. ¿Ok? Bueno, una vez entendiendo cómo nosotros consumimos este servicio y obtenemos esa tarjeta informativa de un usuario, bueno, pues entonces ahora sí nosotros ya podemos identificar la manera en que vamos a consumir ese servicio. Vamos entonces a nuestra área de trabajo aquí dentro del IDE de Android Studio. ¿Sale? Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros desarrollamos nuestros dos métodos para consumir determinadas colecciones o recuperar determinado documento, pues nosotros indicamos la manera en que nosotros accedemos a esa información, ¿ok? Esto lo hacemos entonces a través del método get y vamos a hacerlo de manera similar, tal cual lo vimos en los ejemplos anteriores, ¿vale? En esta ocasión no vamos a acceder a la colección de documentos post, ¿ok? Sino vamos a acceder a la colección de documentos que se llama users, ¿ok? Pues eso lo indicamos aquí, users, y nada más, ¿ok? También si ustedes observan, cuando nosotros accedemos a la información del usuario, no lo hacemos a través, ¿sale? De un atributo que vaya después de una diagonal, ¿sale? Sino se agrega como un parámetro de tipo get que acompaña a users. En ese entendido, entonces, nosotros utilizamos algo similar al método get messages user ID, donde accedemos a la colección total de post, y en este caso sería de users, ¿sale? Pero vamos a acceder en particular a un elemento dado por un identificador, ¿sale? Decimos aquí call, ¿sale? Decimos list, porque lo que vamos a obtener, perdón. Bueno, sí, también puede ser que accedamos a una lista. Pero en este caso no vamos a obtener una lista de mensajes o un documento de tipo mensaje, ¿ok? Sino única y exclusivamente a la tarjeta informativa de un usuario. Creo que antes de que hagamos esto, mejor vamos a definir la clase usuario para que una vez que lleguemos a esta parte ya tengamos esta estructura definida. Vamos entonces a la parte de Entity. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, en Entity, en este package, nosotros teníamos definido el cuerpo del mensaje, ¿sale? Recordemos que cuando nosotros definimos el entity, en este caso un mensaje, se tenía que adecuar perfectamente a la estructura del documento que nosotros vamos a recuperar. Okay, en este caso nosotros no vamos a recuperar un mensaje, lo que nosotros vamos a recuperar es un usuario, de tal suerte que vamos a crear una nueva clase que se llama así,
user. Y una vez que tenemos ahí definido nuestra clase, pues vamos a empezar a agregar los atributos que vamos a recuperar, que construyen nuestro documento de tipo JSON. Vamos entonces a uno de los registros que están de ejemplo y vamos a empezar a listar todos los atributos que se muestran aquí. El primero de los atributos pues es ID y aquí ponemos entonces private, sale de tipo entero, ID. Y así nos vamos con los que le siguen de manera sucesiva. Luego seguimos con name. Hay que tener cuidado de identificar cuáles son el tipo de valores que va a tener o que va a recuperar cada uno de estos atributos. El que sigue es username. Evidentemente también es de tipo string. Seguimos con email. Nuevamente private string. Mail. Y llegamos a address, pero si ustedes se dan cuenta, address pues evidentemente no es un valor de tipo entero, no es un valor de tipo cadena, etcétera, etcétera. ¿Qué sería? Pues a lo mejor necesitamos, no a lo mejor, más bien necesitamos definir una estructura que describa precisamente este contenido de datos que tiene address. Y eso lo vamos a hacer pues definitivamente a través de otra clase que concretamente se llama igual, ¿no? Address, y que contenga los valores tal cual los estamos describiendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos que hacer es identificar una jerarquía de objetos, ¿sale? Que van a estar unos dentro de otros, pero que todos parten de uno solo. En este caso, un objeto, nuestro objeto principal, que en este caso es la clase user, va a contener, una vez que ya está instanciado, un objeto de tipo address, ¿sale? Y dentro del objeto de tipo address voy a tener un objeto de tipo geo, ¿ok? Entonces hay que ir definiendo cada uno de esos objetos a través de una clase. Entonces ya tengo aquí mi clase usuario, voy a definir entonces private. En lugar de string o de int o de double, pues vamos a definir, o más bien vamos a hacer referencia a una clase que se llame address. Y nuestro objeto se va a llamar address. Ok. Seguimos con los demás atributos, private. Y después de address está fun. Fun que es de tipo string. Y después de fun sigue website. Private string. Website. Y luego sigue company. Y ustedes si se fijan nuevamente, pues este es un objeto, un documento que está inserto dentro de un documento principal que se llama usuario. Vamos a hacer lo mismo que con address. Así que es nuevamente private, perdón. Private. Y vamos a definir más adelante entonces también un objeto que se llame company. A través, ya saben, de una clase. Profe, una pregunta, ¿no se le está olvidando geo? Perdón. ¿No se le está olvidando el atributo geo? Geo no. Y ahorita lo vamos a ver por qué, mi estimado Jesús, porque si tú observas, geo no está a la altura, o ya, digamos, si lo vemos de manera jerárquica, a la altura de address o de email o de phone, sino más bien geo está dentro de address, ¿ok? Pero no lo podemos definir en la misma clase de usuario, dado que no están, digamos que no están en la misma jerarquía. Entonces lo podemos ver así. Vamos a hacer aquí un pequeño diagrama. Permítanme un momento aquí. Les vamos a hacer aquí un pequeño diagramita. Esto lo tenemos que ver como un árbol, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces, nuestro objeto principal es de tipo user, dijimos, ¿no? Entonces, esto es user. Y dentro de user tenemos diferentes atributos, ¿ok?
como son el ID, el name, el username, el email, pero dentro de esos atributos encontramos otro objeto que se llama address. Voy aquí a listar los atributos. Va a ser ID, name, username, email, y aquí hay otros más, ¿vale? Y dijimos que dentro de este objeto encontramos otro objeto, y este objeto, vamos a ponerle de otro color, vamos a ponerle un azul, y este objeto se llama address. ¿Y qué tiene address? Bueno, pues address resulta que tiene street, city, zip code, y dentro de sus atributos hay otro objeto, ¿vale? Y ese objeto no lo puedo tratar como un atributo, y este objeto se llama geo precisamente, y geo tiene sus propios atributos, latitud y longitud. Y después de estos objetos que he listado, entonces ahora sí vienen nuevamente atributos, pero de user, ¿no? Como lo son phone, website, ¿vale? Y luego viene otro objeto, ¿vale? No es un atributo numérico, ni alfanumérico, ni de tipo cadena, es un objeto, ¿vale? Que también es un atributo de user, y este objeto se llama company. Entonces vamos a ponerlo aquí. Company. Y company también tiene sus propios atributos. Name, el catchphrase, phrase. Y ves que todavía no sé qué sea. ¿Ok? Pues si nosotros lo vemos como este diagrama, hemos hecho el mapeo de los atributos que tiene cada documento, que tiene el documento usuario, donde nosotros identificamos cada uno de los atributos y bueno, pues es nuestro trabajo identificar el tipo de datos que acepta cada atributo, pero resulta que hay atributos que no aceptan valores de tipo numérico, alfanumérico como tal, sino más bien son otros objetos, ¿sale? Otros documentos dentro del documento usuario, ¿sale? Cada documento tiene sus propios atributos y resulta, por ejemplo, que en el caso de address, este también tiene otro documento dentro de address, ¿sale? Que corresponde a la geolocalización y geo tiene sus propios atributos, ¿ok? Luego seguimos analizando la estructura del documento y encontramos otros atributos que corresponden también al usuario, como son phone y website. Pero después de phone y website viene otro atributo que como tal no es no acepta valores alfanuméricos como tal, sino más bien es otro objeto dentro de el documento usuario, que tiene sus propios atributos, name, catchphrase y BS, ¿ok? Con esto hemos acabado, digamos que de identificar, ¿sale? ¿Cuál es la jerarquía de los documentos dentro de usuario? ¿Sale? Entonces, por eso es que no podemos decir que geo sea un atributo que esté dentro de la misma jerarquía de address y mucho menos dentro de la jerarquía de user. Es en todo caso un objeto independiente que va a ser invocado por address y a su vez address va a ser invocado por user y lo mismo va a pasar con company que va a ser invocado por user, ¿ok? Entonces es la jerarquía que nosotros tenemos que identificar. Debemos tener mucho cuidado en eso, ¿ok? A veces es un tanto difícil identificar cuál es esa jerarquía que tienen los documentos de tipo JSON,
Entonces es importante que nosotros nos podamos apoyar en este tipo digamos, de diagramas que nosotros podemos construir incluso a mano sin problema, o también podemos utilizar algunas herramientas que se encuentran disponibles en la nube que nos ayudan a analizar cuál es la jerarquía de los documentos de tipo JSON, ¿ok? Por ejemplo, tenemos un servicio que se llama JSON Viewer. Hay muchos. Y de hecho también puede haber complementos que se pueden integrar a nuestros navegadores para precisamente desplegar el contenido de un JSON de manera estructurada o algo que se le conoce como de manera pretty o de manera bonita, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro JSON Viewer. Tengo un espacio de trabajo donde yo pego la estructura del documento. Realmente, pues es muy, digamos, se visualiza de manera fácil para los que ya tenemos un poquito de experiencia con el trabajo de los JSON. Sin embargo, para quienes no están familiarizados puede costar un tanto trabajo, ¿ok? Entonces, aquí nos dice que tenemos solamente un elemento en esta colección de JSONs, ¿ok? Si yo despliego aquí, vamos a ver la jerarquía de los atributos que tenemos. Están en la misma jerarquía, digamos, en el mismo nivel: ID, name, username, email, address, phone, website y company. ¿Ok? Dentro de address encontramos otra colección de datos, que es street, suite, city, zip code y geo. Y luego dentro de geo, lat y longitud del LNG, y dentro de company, name, catchphrase y BS, ¿ok? Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan, digamos, que a identificar cuál es esa jerarquía, cuál es ese nivel de anidación que tienen unos documentos dentro de otros documentos, ¿ok? Entonces, también nos podemos hacer de la ayuda de este tipo de herramientas para que nos ayude a, digamos, a descomponer de manera correcta los objetos que vamos a ir incrustando o invocando dentro de otros objetos, ¿ok? Bueno, entonces, estamos dentro de user, ¿sale? Acabamos de definir el contenido de la clase user, que es lo que nosotros vemos aquí, ¿sale? Entonces es ID, name, username e email, y eso es lo que tenemos en las primeras 4 líneas. Luego viene address, ¿sale? Que va a ser un objeto dentro de este objeto user, y luego viene phone, website, y luego viene company, que va a ser otro objeto, ¿ok? Entonces quiere decir que ya definimos esto. Ahora toca definir, por ejemplo, address. Así que creamos otro entity, una clase de tipo Java, y decimos address. ¿Ok? Y dentro de address vamos a definir sus atributos. Vienen street, que es de tipo cadena. Vamos a copiar aquí street. Fíjense que debe de coincidir el nombre de cada uno de los atributos. Luego viene suite. Luego viene city. Que también es de tipo cadena. Y luego viene zip code. Nuevamente de tipo cadena. Y luego viene geo. ¿Okay? Y lo mismo, aquí lo vamos a declarar como un objeto. Y ese objeto se va a llamar también de tipo geo. Entonces, geo de tipo geo. ¿Ok? Se me olvidaba aquí dentro de user de una vez definir los métodos que vamos a definir para user. ¿Sale? No es necesario que definamos constructor, y si quieren definir que está bien, pero lo único que vamos a utilizar para este ejemplo es el método toString. ¿Ok? Este método toString nos va a devolver en un mensaje de texto y los valores de cada uno de los atributos que tenemos, ¿ok?
Entonces aquí nos dice, lo que voy a devolver va a ser una cadena que diga user y dentro de las llaves va a venir contenido el valor de los atributos. ¿Ok? Viene el nombre del atributo y su valor y así sucesivamente. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer con address. Vamos a definir su método toString. ¿Dónde está? Acá está. Y toString. Perfecto. ¿Ok? Y ya que definimos address, la clase address, sale que es esta de acá, pues hay que definir ahora geo. Así que volvemos a crear otra entidad. Y aquí decimos geo. Y definimos los atributos de geo. En este caso son coordenadas, son números decimales. Así que vamos a definirlo como valores doubles, de tipo doble. Private, double, LNG, perfecto. Y vamos a definir también su método toString. Muy bien. Entonces ya tenemos definido tanto geo como address. Regresamos, digamos que a la clase que contiene todas las demás, que en este caso sería user. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos definidos tanto address y dentro de address geo, pero falta definir company. Creamos otra entidad y le ponemos company. Muy bien, y ahora poner los atributos de company. Private, y dentro de company tenemos name, que va a ser de tipo string. Private string. Catchphrase. Y private de tipo string nuevamente. Y ves. Ok. Entonces ahora sí ya hemos definido también los atributos de nuestra clase company y vamos a definir en este caso también el método toString para que podamos ver una salida de tipo cadena que nos muestre los valores contenidos en el atributo company. ¿Vale? Ok, entonces resulta que nosotros ya tenemos, digamos, de cierta manera mapeado todo el documento que nosotros recibimos, ¿sale? Del servicio web que nosotros estamos, ¿cómo se dice? Consumiendo, ¿ok? Y pues lo que toca ahora es agregarlo como un método dentro de nuestro service, de nuestro API service, ¿ok? Hay que tener atención en lo siguiente. Cuando yo estoy invocando el método toString de user, decíamos que nos muestra los valores de cada uno de los atributos, ¿ok? Observen entonces que cuando yo quiero ver, por ejemplo, el valor del atributo ID, pues lo único que hago es invocar el, ¿cómo se llama? El atributo mediante su nombre y pues evidentemente pues ahí me va a mostrar el valor porque corresponde en este caso a un entero. Lo mismo pasa con name, ¿no? Si yo quiero ver el valor del atributo name, invoco el nombre del atributo que en este caso es de tipo string y pues me lo va a mostrar sin problema, lo va a concatenar. Así sucesivamente hasta que yo llegue a address. Si ustedes se fijan, address pues no es un objeto ni numérico, ni alfanumérico, ni de tipo cadena, sino más bien es otro objeto, ¿sale? Y este objeto, pues como tal, yo no puedo mandar a imprimir directamente el objeto, ¿no? Necesito invocar un método que me devuelva el contenido de ese objeto. Y en este caso, yo definí para cada uno de los objetos un método que se llama toString que me devuelve el valor de los atributos de ese objeto. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros invoquemos, en este caso, los objetos y no los valores alfanuméricos, de invocar el método que me devuelve, en este caso, una cadena que
contiene los valores de esos atributos. Lo mismo tengo que hacer en address. ¿Por qué? Pues porque dentro de address está un objeto que se llama geo, y geo tiene su propio método para mandar a imprimir los valores de sus atributos. Y dentro de geo, pues ya no hay problema porque los valores contenidos ahí todos son, en este caso, de tipo double. Ok, ahora sí ya está lista mi clase. Ya he mapeado toda la estructura del documento de tipo JSON, y lo único que tengo que hacer es, digamos, incorporarlo al API, perdón, de mi aplicación, donde yo estoy creando los métodos que como tal generan o consumen el servicio, en este caso de tipo REST, ¿sale? Y específicamente de todos los servicios que provee este sitio que se llama JSON Placeholder, cuál de todas las colecciones yo quiero o qué documento en particular es el que yo necesito, ¿ok? Ahora sí, retomamos y decimos get, o podemos tomar simple y sencillamente tal cual lo teníamos en la parte superior y lo pegamos aquí y hacemos las modificaciones pertinentes, ¿ok? Entonces yo no voy a recuperar en este caso una colección de mensajes, sino más bien de usuarios, ¿no? Y aquí lo que tengo que hacer es obviamente poner ahí usuario, y pues automáticamente aquí en la parte superior he importado la clase usuario que contiene toda la estructura del documento que yo voy a recuperar, ¿ok? Necesitamos también cambiar evidentemente el nombre del método, no puede llamarse igualito, y vamos a ponerle getUserById, ¿no? Es decir, recupera al usuario utilizando el ID. Luego el nombre de la variable, en este caso, que nosotros estamos utilizando para recuperar un documento, una ficha de usuario, ¿sale? En particular, y ese valor se llama ID, por lo tanto, ese valor es el que pongo aquí, y lo voy a relacionar con un valor entero que se llama ID, ¿ok? Ya quedó entonces definido el método por el cual voy a recuperar. Y también muy importante, no voy a acceder a la colección de post, sino voy a acceder a la colección de users. Entonces también es importante indicar a qué colección voy a estar accediendo. Posiblemente si yo pusiera si yo dejara la de post, definitivamente no va a acceder a una ficha de usuario, sino más bien a la ficha descriptiva de un mensaje, y evidentemente la estructura del mensaje no va a coincidir con la que yo le estoy diciendo. ¿Ok? Bueno, ya quedó listo ahí. Vámonos entonces ahora al main activity, ¿sale? Donde estamos definiendo, donde estamos haciendo la petición mediante un método, ¿ok? Vamos a definir un método para recuperar un documento, una ficha descriptiva de un usuario. Decimos private void, decimos get user, ¿ok? Y le vamos a pasar un parámetro, y ese parámetro va a ser de tipo entero, ¿vale? Y va a corresponder al identificador de un usuario en particular. Invocamos entonces nuestra API del servicio, ¿sale? Y decimos get user by ID, ¿ok? Y ahí nos dice que va a ser una consulta a través de un identificador que se llama ID. Ya lo he colocado. Y acuérdense que invocamos el método enkeep, ¿sale? Que lo que hace es una petición, y una vez que reciba una respuesta por parte del servicio web, pues hay de dos sopas, hay dos posibilidades: que esta sí haya sido exitosa, o que haya habido algún error, y entonces pues nosotros procederemos a ver cuál es ese error, ¿ok? Creamos el objeto de tipo callback, ¿vale? Y ahí nos dice, nos genera la estructura del método con estas dos posibilidades que acabamos de comentar, ¿ok? Donde se obtiene una respuesta exitosa, y otra donde la respuesta pues fue o falló, y hay que ver qué error hay en ese caso, ¿ok? Si es que hubiera algún error, entonces pues lo vamos a mandar a escribir a
nuestro text view que tenemos ahí de cajón y le decimos T, el T viene del trouble, get message. Aquí está definido el T, ¿ok? Pero si la respuesta es exitosa, entonces vamos a mandar a escribir en nuestro text view, pues el contenido de todos los datos que provienen de esa ficha de usuario, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí response.body, ¿ok? Vamos a agregar entonces aquí una variable local, pero luego que se llama body la vamos a poner como user. Y ahora sí, en nuestro text view, mtextView, le mandamos a imprimir el contenido de esa ficha informativa, que en este caso sería user.toString. ¿Okay? Entonces estamos invocando el método toString del objeto de tipo user. Sale que nuestro servicio web nos manda y que a través de JSON se toma una estructura que es entendible por Java y que pues a continuación nos tiene que mostrar a través de un text view. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a echarlo a andar, vamos a ver si es cierto. Falta pues, lo más importante, que invoquemos el método aquí dentro dentro del método principal, y aquí le vamos a poner get user. Y en particular nosotros queremos recuperar los datos, por ejemplo, del usuario con identificador 9. Entonces vamos a ponerle aquí 9. Y eso es todo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a reiniciar el emulador. Ahora con las modificaciones que hemos hecho. Y vamos a esperar ahorita que termine de resolver. Ok. Reiniciamos. Y ahí está. Sale, entonces, en pantalla que tenemos una ficha, y dentro de esa ficha, bueno, pues obviamente aquí está, digamos, todo encimado, porque el objetivo no es que se vea bonito, sino más bien verificar a través de este ejercicio que nuestra aplicación de tipo wearable puede recuperar los datos de un usuario en particular. Y encontramos ahí ID igual a 9, name, Glenna Richer, y pues tendríamos que ir verificando contra lo que tiene aquí el servicio web dentro del navegador para ver que efectivamente vaya coincidiendo la información, username, delfín, y aquí lo vemos, delfín, email, etcétera, etcétera. Entonces, pues de manera general estamos viendo cómo efectivamente recupera la información de manera correcta, y pues ya nada más a nosotros nos queda ir construyendo una interfaz que nos permita ver la información, a lo mejor ya dentro de text views ordenados de manera, digamos, bien alineada, con botoncitos, con un fondo de colores, como ustedes gusten, pero digamos que lo importante ya está sucediendo, y eso es que recupera la información precisamente de un usuario en particular. Y pues ya aquí nosotros podemos ir colocando de manera arbitraria los identificadores, o podemos asociarlo a lo mejor a un botón que nos permita acceder a esta información en particular. ¿Ok? Pues espero que haya quedado claro el ejemplo. Les vuelvo a reiterar, digamos que lo sustancial de las sesiones, que nosotros podamos identificar esa jerarquía y la estructura general del documento JSON que vamos a recuperar, y tal cual así nosotros hayamos identificado esta jerarquía dentro del documento, entonces de esa misma manera nosotros vamos a definir todas las clases que sean procedentes, que nos permitan mapear de manera correcta tanto atributos como objetos que se encuentran insertos dentro de un objeto principal, que en este caso, y para nuestra práctica del día de hoy, pues se llama user, ¿ok? Y una vez que hemos hecho esto, pues nosotros ahora sí ya estamos en posibilidad
de generar un método que recupera esa colección o ese documento en particular con la estructura que nosotros hemos definido para que dentro de nuestra clase principal de la aplicación, que en este caso es el main activity, nosotros podamos construir esa petición hacia ese servicio web que nos permita acceder a la información y manejarla como a nosotros más nos convenga. ¿Ok? No sé si al respecto hay alguna duda, jóvenes, señoritas. Ok, bueno, espero que esto les haya servido. Me parece que lo pueden utilizar para su producto número 2. Seguramente, como yo les dije, en estos días ya han investigado algún tipo de servicio que ustedes pueden consumir y seguramente encontrarán una estructura similar a la que hemos visto el día de hoy. Si ya no hay preguntas, pues dejamos la sesión hasta el día de hoy. Los veo el día miércoles y pues estamos ahí a la orden a través de la plataforma para atender alguna duda o si es necesario hacer alguna otra sesión explicando alguna otra temática para que les ayude en su producto número 2, pues la hacemos, ¿ok? Por mi parte es todo. Espero que se encuentren muy bien, que pasen un buen día y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense mucho, muy Adiós, buen día. profe. Hasta luego. Buen día, bye.